Dios me los bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en estas señales. Bendice como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo desde la hermosa ciudad de Hanford en California, la ciudad deseada y no desamparada. Deseamos que su vida sea bendecida y en estos días necesitamos nosotros ponernos realmente en la brecha. Debemos de tener nuestra fe bien puesta para que la bendición del Señor sea alcanzada a muchas almas, no solamente a nosotros, sino a muchas almas. Y en esta hora el Señor quiere desafiar tu vida con un mensaje poderoso en el cual pues el Señor va a hablar a tu vida. Créele al Señor de que en estos tiempos tú tienes que estar tomando constantemente decisiones, y esta es una de ellas. Y el tema de hoy es la viuda y las vasijas de aceite. Y vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú has sido propicio de generación en generación. Tú has dado el querer como el hacer de tu buena voluntad a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, por aquellas almas que aún no te conocen, para que en estos tiempos, Señor, de angustia, en estos tiempos, Señor, de necesidad, sea levantado tu cuerpo, sea levantada esa iglesia, sea levantada nuestra fe para poder hablar de todas las misericordias que tú ofreces. En esta hora, pon palabra en mis labios y pon palabra en mi boca para que usted, Señor, sea glorificado. Espíritu Santo, toma control de los aires y que sea la bendición tuya. En el nombre de Jesús, amén. Y hoy vamos a hablar acerca de una mujer que se quedó viuda y que vino una prueba a su vida. Tanto fue así que la prueba ya no podía ella resistirla. Mas sin embargo, Dios siempre llega a tiempo. Y la pregunta que tengo hoy para ti es, ¿qué hacer cuando se te acaban los recursos? ¿Qué hacer cuando en esos momentos pues no tenemos más que hacer? Y este es uno de los casos que probablemente nosotros lo podemos estar viviendo en estos días. Por eso es muy importante que prestes atención al consejo de la palabra del Señor. Y el consejo de ella se encuentra allá en Segunda de Reyes, en el capítulo número 4, y deseo leer algunos versículos para que entiendas el contexto de esta historia. Y el Señor dice en su palabra, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti, prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que puedas. Vivid de lo que quede. Es una gran promesa en esta historia, como vemos, un resultado en el cual una mujer se da por vencida,
Pero cuando viene al canal, a los recursos de Dios, cuando viene a la bendición del Señor, cuando viene al consejo de su palabra, cuando escucha a los hijos de Dios, hay una esperanza de vida. Es, hermanos, del cielo a la tierra, de la noche al día, una situación que nosotros debemos de canalizar en esta hora. Muchos están en esta pandemia que ya lleva meses en algunos países. También ha llevado meses en varios lugares acá también de la Unión Americana. Y parece ser que los recursos se están acabando. Para unos ya se terminaron. Parece ser que se acaba el tiempo. Parece ser que ya no hay alternativas. Que nosotros nos preguntamos dónde están los recursos. ¿Qué vamos a hacer? Y en esta situación, como en la situación de esta mujer, siempre van a predominar dos clases de espíritus. Y hoy necesitamos que lo entiendas. Estos espíritus pueden ayudarte o te pueden hundir. El espíritu de error es el que te desanima, es el que te destruye, es el que te hace caer. Pero hay un espíritu diferente, es el Espíritu Santo, el cual te levanta y te da vida. Y la historia de hoy se dio en un tiempo donde había esa viuda que ya había perdido todas las esperanzas. ¿Cuántas personas hoy en día viven sin esperanza? Por eso es importante escuchar el consejo de la palabra. En primer lugar, vamos a hablar que la viuda vino con un problema. Tú a lo mejor tienes un problema. Hoy probablemente tú no sabes cómo resolver ese problema. Pero si vienes como esta viuda vino, y vienes realmente convencida de que Dios te puede ayudar, Dios puede mover su mano de misericordia. Por eso vamos a comenzar con el verso 1, a donde nos habla que una mujer de las mujeres, de los hijos de los profetas, o sea que no era cualquier mujer, era una mujer que entendía, conocía y había experimentado el poder de Dios, puesto que su esposo había sido profeta en esos tiempos. Pero dice que fue a Eliseo y dice que le clamó y le dijo: tu siervo, mi marido, ha muerto. O sea, mi esposo, el que era profeta de Dios, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. En ese tiempo, las personas que no podían pagar, se acostumbraba de que si tú tenías hijos jóvenes, entonces tú los tenías que dar a cambio por salario, por trabajo y por todo ese tiempo para pagar la deuda. Y había llegado el punto en que esos prestamistas ya estaban encima de ella para quitarle a sus hijos. La mujer había perdido su marido, el cual pues era el sustento de su vida. Según la tradición, era el profeta Abdías. Y en ese tiempo, cuando las viudas estaban en esos lugares, eran marginadas. O sea que nadie velaba por ellas. Así de que ella tenía un gran problema. Probablemente tú tienes un gran problema. Pero es peor cuando tú no decides venir al Señor. Es peor cuando tú no decides hacer un cambio radical de vida. Y los prestamistas tenían la intención de quitarle a sus hijos. Por lo tanto, esos hijos eran la única posesión de valor que ella tenía en términos financieros. Y había perdido prácticamente todas sus posesiones materiales. Así de que ella trató de hacer todo lo que pudo, todas sus fuerzas, y llegó a ese límite de ya no poder seguir haciendo nada. Estaba
a punto de perder a sus hijos. Estaba reducida solamente a que en su casa había una jarra de aceite. Y todo lo que ella podía esperar simplemente era la muerte, porque solamente tenía alrededor deudas y comenzaba a carcomer en su corazón ese espíritu de la duda y la desesperanza. Las cosas que más oprimen al ser humano en esta vida es no sentirse confiado de que tenemos un gran Dios. Pero lo bueno de todo esto es que ella vino al lugar correcto, vino a buscar a Dios. Cuando nosotros en estos tiempos realmente queremos respuestas claras, necesitamos ir solamente a aquel que tiene la respuesta, y ese es Jesucristo. Y muchas veces nuestra vida está llena de esas cosas que nos distraen, que no nos hacen crecer ni buscar a Dios. Y Dios desea que nosotros removamos todas esas cosas y que enfrentemos nuestros problemas claramente, pero a través de Él, porque Él es la respuesta a toda circunstancia. Y también Dios remueve aquellas cosas en nuestra vida que nos hacen sentir incómodos, que todavía no podemos vencer. Llegamos hasta el límite de que con nuestras fuerzas ya no podemos sostenernos, que nuestras habilidades, que nuestros recursos ya no trabajan. Pero nosotros debemos de ver que hay una puerta, y esa es Cristo. Cristo es la palabra y hoy nos quiere dar confianza en sus promesas. Y en la epístola de los Filipenses hay una de esas tantas promesas que el Señor nos da. En Filipenses capítulo 4, en el verso 19 dice: mi Dios pues suplirá, esta es una cosa muy tremenda, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿lo crees? La pregunta es, ¿de qué clase de riqueza nos está hablando? No solamente es lo material, sino que lo más preciado, lo espiritual. Muchas personas hoy en día tienen dinero, pero no viven felices, no tienen paz, están en problemas y desearían encontrar la solución a sus problemas. Así de que Filipenses habla acerca de una unidad completa, no solamente una parte de ti, sino todo en ti, para que la bendición del Señor pueda fluir. Segundo lugar, ella vino con lo que pensaba que para ella era importante. Ella iba a ir al profeta buscando, como quien dice, alternativas del pasado. ¿Cómo venimos a Dios cuando tenemos problemas? Bueno, la mayoría de personas vienen con argumentos, vienen con excusas, vienen con desatinos, pero nunca confesando sus errores. Todo el tiempo, todos tienen la culpa, esto es producto de las circunstancias, pero no venimos como Dios quiere que vengamos, humildes, reconociendo que fuimos nosotros los que hicimos que este proceso llegara a donde está. Y esta mujer vino confiando porque ella pensaba que ella podía depender de las influencias del pasado de su esposo, mas sin embargo, esas influencias eran las cosas equivocadas. Ella estaba hablándole a Eliseo, utilizando ese método que aún su marido era su dependencia. Por eso ella lo primero que expresó cuando habló con el profeta fue: acuérdate, tu siervo, mi marido, era temeroso de Dios. Pero eso no era lo importante en ese momento. Lo importante es que el marido ya estaba muerto y que la que estaba viva era ella y sus hijos. Y la fe de los demás no nos alcanza ni nos ayuda
a que Dios haga algo. Por lo tanto, ella estaba errando al blanco. Y a veces buscamos la ayuda a través de cosas en las que nosotros dependemos. Por ejemplo, muchas personas siguen aferradas a que ellos son los que proveen todo a través de su esfuerzo en su trabajo. Otros a través de sus buenas obras. Más aún, otros a través de ser religiosos. Piensan que Dios está con ellos. Pero debemos de entender de que las cosas no son así. Señor, le dijo esta mujer, tú sabes que lo que yo soy es que soy una viuda y que nadie va a ver por mí. Así de que yo ya me esforcé, yo ya hice lo que hice, pero de nada me ha servido. Muchos pueden decir, hoy en estos días, Señor, yo te he servido en este ministerio, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Podemos ponerle al Señor muchos escenarios y muchas excusas. Y poderle reclamar al Señor que por qué a mí y no a los demás. Pero hay que aprender, hermanos, a vivir los procesos y las pruebas. Porque el cristiano genuino es aquel que va a pasar por ese valle de lágrimas. Pero no lo va a pasar solo, lo va a pasar con Cristo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Por eso la palabra de Dios nos habla de que es voluntad de Dios el ayudarnos. Él tiene pensamientos de bien y no de mal, porque a Él le nace, hermanos, el amor. Y eso se llama misericordia, porque Él nos ha amado con amor eterno. Por eso Él ha, hermanos, extendido su misericordia aún en estos tiempos. Y si nosotros escudriñamos la palabra del Señor, vamos a ver que en la epístola de los Romanos nos habla del evento que Dios le dio a su siervo Moisés. Porque aquí vamos a entender un principio de gloria. No es que también hagas. Aquí la palabra dice que es importante que entendamos que es y viene de Dios esa misericordia. Romanos 9, 15 y 16 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Muchos están buscando ayudas, pero no las encuentran. Pero aquí dice la palabra del Señor que hay un Dios que tiene misericordia y depende de Él dar esa misericordia. No depende del que quiere ni del que corre. Muchas personas están buscando desesperadamente ayudas aquí y allá, pero esas ayudas van a ser temporales. El Señor no te quiere poner un parche a tus problemas, el Señor quiere arreglar tus problemas. Y nosotros debemos de hablar de uno de los problemas más grandes que tenemos todos, y es del corazón. Cuando Dios trata al corazón, no te va a poner una venda en el corazón, te va a sanar el corazón. Y por eso le dio este principio de gloria a Moisés. Porque no es que tanto te hayas esforzado, no es que tanto tú te hayas caminado, es que a través de la obediencia en el Señor, a través de la fe que tienes en Él, tú vas a entender y comprender de que hay un Dios real que tiene misericordia para amarnos y que Él está ahí para que cuando nosotros le necesitemos, Él actúe, hermanos. Y muchas veces pensamos que Dios tiene que intervenir porque nos hemos ganado ciertos derechos con Él. ¿Cuántos religiosos están reclamándole a Dios hoy? Porque se sienten con ciertos derechos y nosotros creemos que podemos reclamarle a Dios. Es mejor no pedirle a Dios lo que nos corresponde, sino buscar su misericordia. Porque Él es un Dios
que busca nuestro favor. Nuestros derechos no le sirven a Dios. Cada día pierden su vigencia, hermanos. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Todos los días Dios la está renovando. Por eso la palabra nos habla fuertemente a través de otra de las promesas que nosotros tenemos para estos tiempos. En Lamentaciones capítulo 3, del verso 22 en adelante, nos habla otra vez de esa palabra tan necesaria en estos tiempos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción, dígale al Señor en esta hora, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Nosotros debemos de entender que si nosotros hablamos de la misericordia, es que estamos hablando de ese Dios amoroso. Así de que la viuda vino con esos argumentos ante el profeta, que de alguna u otra manera iban a influir en el resultado, pero no es, hermanos, lo que va a hacer el milagro. La viuda vino con lo que ella pensó que era importante, pero lo único que tenía era una vasija de aceite que para ella no era importante. Dios no va a usar la fe de alguien más. Dios no va a usar el recuerdo de alguien más. Dios lo que va a usar es lo que te ha dado en tu mano. Y esa fe que necesitas descubrir en ti, que ya tienes si eres un hijo de Dios. Así de que ella, en este proceso, ella descubrió lo verdaderamente importante. Y esa es la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque ella comenzó a entender de que sus palabras la habían traicionado. ¿Cuántas veces nosotros decimos que Dios no nos ha bendecido o que Dios no nos bendice? Hasta este día estás vivo, Dios te ha bendecido. Hasta este día comes, Dios te ha bendecido. Hasta este día tienes donde vivir, Dios te ha bendecido. Pero nosotros decimos que no tenemos nada. Entonces, ella se dio cuenta que lo que hizo en el pasado no contaba más acá. Ni le iba, hermanos, a sacar de esa crisis donde estaba. ¿Sabe por qué? Porque de nada le sirvió haber tenido una buena economía, que su esposo había tenido un buen trabajo, que su esposo hubiera sido excelente o que su esposo había sido profeta. De nada le servía en este tiempo. Lo importante era lo que ella tenía. Ella tenía, hermanos, dos cosas: la vasija de aceite y sus dos hijos. ¿Qué es lo que tienes tú en tu mano? Eso es lo que Dios va a usar. Eso es lo que Dios va a usar para hacer un milagro grande en tu vida. ¿Qué es lo que tú cuentas ahora? ¿Qué cosas son las que Dios te ha dado a ti? Y debemos de pensar y reflexionar en eso. Algo disponible para que Dios obre en tu vida es lo que Dios va a usar. Cristo usó los recursos que le trajeron. Escucha bien. Cristo también se enfrentó a la adversidad, a la necesidad. Y un día que se fue, un día muy largo, estaban ellos en un monte asolado. Y él había predicado todo el día y la gente tenía hambre. Pero la palabra del Señor nos recuerda de que el Señor hizo un gran milagro y alimentó más de 5,000 personas. Y cuando nosotros lo leemos allá en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del 1 al 14, nos vamos a dar cuenta de que Jesús solamente usó lo que este varón tenía en sus manos. Había un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces.
Y eso fue lo que Jesús usó para dar de comer a todos, y aún sobraron 12 canastas. Eso es el poder de Dios. Dios no va a usar los recursos de alguien más. Dios quiere usar lo que te ha dado. Y tú tienes que entender esa parte. ¿Cuál es pues tu fe en esta hora? ¿Dónde está esa fe en este momento? Muchos están diciendo en estos días, yo no tengo nada, pero todos tenemos algo, porque el Señor nos ha bendecido. No se trata de lo que tú quieras tener, se trata de lo que Dios ya te ha dado. La viuda tenía tan solo una vasija de aceite, que por cierto no estaba vacía, pero tenía aceite. Quiere decir que tenía recursos. Lo que ella pensó que no era nada, resultó serlo todo. Lo que para ti no aprecias ni valoras, es lo que Dios está esperando que lo veas para hacer su bendición. Ese es Dios. Porque la perspectiva de Dios comienza a cambiar las cosas. No es a la manera que tú veas, es a la manera que Dios se mueve. Por eso en 2 de Reyes 4:2 dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Porque él ya había oído el argumento. Pero ese argumento que tú me has dado no me sirve, ni le sirve a Dios. En otras palabras, ok, ya te escuché, pero ¿qué necesitas hoy? Declárame, ¿qué tienes en tu casa? Esta es una pregunta muy profunda si nosotros la vemos desde el punto de vista espiritual. En tu casa hay pleito, hay discordia, hay conflicto, hay malas palabras, hay desobediencia, hay situaciones de pornografía, hay drogas. ¿Qué hay en tu casa? Y el Señor te está diciendo en esta hora, declárame, ¿qué tienes en tu casa? Porque si tú eres realmente sincero con Dios, Dios va a mover su mano. En este momento el Señor no quiere oír de lo que tiene el vecino. El Señor quiere oír qué hay en tu casa. ¿Sabías que cuando tú vienes a Cristo, vienes a ser parte de Él? Y por lo tanto, tu vida es casa y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Señor te pregunta, oyes, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué hay en tu casa? Y ella, la primera cosa que dijo fue, no tengo nada. No tengo nada. Y cuando nosotros leemos literalmente la palabra, dice, ninguna cosa tengo en casa. ¿Cuántas veces nosotros hablamos así con Dios? ¿Cuántas veces nosotros declaramos esa palabra a todo el mundo? Yo no tengo nada. Y entonces el Señor se pone triste, porque esa no es nuestra verdad. También en estos tiempos hay falta de aceite, hermanos. Hay falta de buscar a Dios. En la palabra, el Espíritu de Dios está representado por el aceite. Porque no hay comunión con Dios. A pesar de que hoy tienen tiempo, no hay comunión con Dios. No hay pureza espiritual en los corazones del pueblo de Dios. No hay temor reverente de Dios. Qué tristeza que se la pasan viendo película tras película y dicen que ya están aburridos, desesperados. Hermanos, un cristiano que tiene tiempo, literalmente le va a decir al Señor, dame más tiempo para alabarte. Pero aquel, hermanos, que está perdiendo su tiempo, va a llegar ese espíritu de ansiedad, de distracción a su vida y le va a desviar de la bendición del Señor. Por eso, ¿qué es lo que hizo la viuda? La viuda declaró su verdad, pero no era la verdad. Y ahora vemos nosotros que la viuda comenzó a entender de que Dios no trabaja con nuestras verdades. Dios trabaja con la verdad. Y cuando ella reconoció su verdad,
Entonces comenzó a obedecer las instrucciones. ¿Qué es lo que tienes que hacer hoy? Debes de aprender a obedecer las instrucciones que el Señor te está dando. Porque el Señor es bueno, hermano. Por eso ahí dice en 2 de Reyes, capítulo 4, verso 3 y 4. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Bueno, podremos leerlo una y otra vez y decir, pues que no me dice nada a mí, pero te está diciendo muchas cosas. Lo primero que te dice la palabra del Señor es que ella escuchó y obedeció. Cuando tú escuches palabra de Dios como hoy que Dios te está hablando, no solamente escucha, obedece. Y entonces, cuando el Señor te diga, haz esto, cambia esto, modifica esto, entonces tú tienes que hacerlo. Después de haber llegado a su límite, después de que ella entendió de que no podía más, entonces lo primero que Dios hizo fue activar su fe. Dios activa la fe en aquellos que le creen. ¿Por qué? Porque no tenía idea de por qué. Simplemente obedeció. Cuando tú obedeces a Dios, algo cambia en ti. Tus pensamientos se alinean a la bendición de Dios. Comienzas a tener la mente de Cristo. Comienzas a discernir los tiempos y comienzas a escuchar palabra de Dios. Y eso es lo que activó la fe de esta mujer. Si tan solo, pueblo de Dios, amigo, amiga, oyente, tú pudieras escuchar la palabra, pero obedecerla, en ese momento podrías activar esa fe que está ahí en ti. Y nosotros debemos de pensar ese escenario. ¿Qué le dijo el profeta? Ve y sal. Y dile a tus hijos que salgan y pidan vasijas vacías a sus vecinos. Bueno, yo no sé usted, pero pues llegar donde la vecina y decirle, ¿sabe qué? Tiene una vasija vacía, por favor, ¿y para qué la quieres? Que yo sepa, no tiene dinero. O sea, fue algo impactante. Tanto para ella como para sus hijos. Porque el profeta le habló a la madre. Activó la fe de la madre. Pero cuando creyó la palabra, fue con sus hijos. Y le habló con autoridad. Como el Señor nos ha enseñado a hablar su palabra. Y activó la fe de sus hijos. Porque dice la palabra que sus hijos obedecieron. Así de que lo que pensaran los vecinos, eso salía sobrando. Aquí no estamos hablando más de la esposa de un profeta. Aquí estamos hablando ahora de alguien que cree realmente en Dios. Ya no era la esposa de un profeta, ahora era la hija de Dios. ¿Qué está limitando tu fe en esta hora? La provisión de Dios fue proporcional a la fe de esta mujer y a su necesidad. Escucha bien. Si tú realmente estás limitando la fe de Dios, es porque ese milagro va a ser proporcional a tu fe y a tu necesidad. Si tú tienes una necesidad grande, créeme que nosotros tenemos un gran Dios. Y ese Dios puede con tu problema. Pudo con el problema de esta mujer. Va a poder con tu problema y va a poder con mi problema. Porque el Señor es fiel. Pero lo primero, antes de hacer cualquier actividad, dice que le pidió que se encerrara. Fíjate bien. Enciérrate tú y tus hijos. Lo primero que nosotros necesitamos es darle lugar a Dios. Dice que se encerró con Dios, lo que a lo mejor muchos días no había hecho. Y se fue la mujer y se cerró, ella y sus hijos. Cuando ella le declaró a sus hijos lo que el profeta le había hablado, ella dijo, ¿saben qué? Yo creo la palabra. Yo
creo en esta palabra y me voy a parar en la palabra. Y yo voy a creer que Dios va a honrar mi fe y mi obediencia. Y dice que ella le dijo, vamos a hacer esto, vamos a empezar con lo que tenemos. Y ella le dijo a sus hijos, vayan y traigan vasijas. Y ellos le traían vasijas y ella comenzó a hacer algo que nunca habían visto sus ojos. Ella comenzó a agarrar esa vasija de aceite y la echó en las otras vasijas. Eliseo le dio la palabra. Para que la palabra cobrara vida, necesitaba a Dios. Probablemente tú eres un religioso, crees en Cristo, crees en Dios, pero no has activado tu fe. ¿Y sabes por qué? Para que la palabra cobre vida, necesita estar en ti, no en la Biblia, en ti. Y cuando tú realmente vives la palabra de Dios, activas esa fe. Empezó ella a verter el aceite en esas vasijas vacías, grandes y pequeñas, adornadas o simples. Todo tipo de vasijas fueron llenadas. Lo único que tenían en común esas vasijas era que estaban vacías. Dios también puede llenar a tus hijos, a tu esposo, a tu familia. ¿Por qué? Porque están vacíos. Pero si tú comienzas a llenarte de fe, si tú comienzas a obedecer a Dios, si tú comienzas a caminar con Dios, no importa quién venga, si sea grande o pequeño, si sea una persona adornada de dinero o si sea una persona que no tenga dinero, todo tipo de vasija va a ser llena en el nombre de Jesús. Pero es a través de la fe. Dice que fueron llenas de la misma fuente, porque el origen era el aceite, pero todas llegaron vacías. Yo no sé si entiendes. No importa quién llegue a tu casa desanimado, desesperado, se va a ir lleno de la presencia del Señor, porque en ti está ese aceite, esa unción que Dios ha derramado para que tú puedas dar. Amén. Dios nos pregunta, ¿dónde pues están esas vasijas en tu casa? El Señor está viendo una oportunidad para llenar esas vidas. Pero Él está preguntándote a ti. Sí, tú que me escuchas. Tú conoces y sabes la condición de tu hogar. Y es ahí donde tú tienes que decir, Señor, pues yo necesito traer a mi marido, yo necesito traer mi vida, yo necesito traer a mis hijos al conocimiento de tu palabra. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros despojarnos de todo para llegar a ser hijos de Dios. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, verso 20 al 21 dice, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Probablemente tú has sido en la vida un utensilio para usos viles, de barro, de madera, pero Dios quiere que tú seas un utensilio de oro y de plata. Esos utensilios que brillan, esos utensilios que todos quisieran ser, pero no podemos nosotros llegar a serlo si nosotros no limpiamos nuestra casa. Dios quiere, hermanos, que traigas esas vasijas porque las quiere llenar. Así de que ella comenzó a ver el milagro. Ella comenzó a creer aún más. Y ella tenía una frase, traedme otra vasija y traedme otra vasija. Qué hermoso es. Cuando tú traes la primera alma a Cristo, te emocionas tanto.
te pones tan especial que tú quieres decir otra, Señor, otra alma para ti, Señor. Y comienza esa cosecha hermosa de almas. En el verso 6, dice el Señor en su palabra, 2 Reyes 4:6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. No hay ya más vasijas. Entonces cesó el aceite. Qué gran milagro el que hizo Dios en ese día. O sea que no fue a causa de Dios que cesó, sino porque ya no había más vasijas. Si ellos hubieran ido a otro vecindario a traer más vasijas, ese aceite no hubiera cesado. Este es un momento muy especial, cuando todos estaban viendo que en la sala habían vasijas llenas. El aceite había fluido hasta llenarlas. Cuando fueron ellas llenas, dice la palabra que cesó. Y el Señor quiere hacer lo mismo en tu vida, en tu hogar, en tu casa. El Señor quiere vertir aceite sobre ti una y otra vez. ¿Para qué? Para que estemos listos y con fe en estos tiempos de prueba, de adversidad, y poder compartir de su misericordia y de su amor. Dios quiere que te viertas a ti mismo en las personas que te están rodeando. Mientras hayan vasijas vacías, el aceite va a fluir continuamente. Mientras Dios te ponga la oportunidad de hablar de su palabra, Dios te va a arrimar esas vasijas vacías para que las pueda llenar de su presencia. Dios no solamente las llenó, sino que también sustentó a esta familia. Dios no se queda con nada. Dios va a ayudarte, y no solamente en tu problema, sino a pasar el problema. Amén. Y dice la palabra en el verso 7, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a esos acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Quiere decir que le sobró. Dice que ella vendió el aceite. Y después de vender ese aceite, dice que pagó su deuda. Pero aún así le sobró para que ella viviera y sus hijos. La viuda hizo lo que tenía que hacer. Y fue por la palabra de Dios. Dios le habló otra vez a su vida, así como en el tiempo donde vivía su esposo, Dios hablaba, ahora ella obedeció. Paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hoy tenemos al Espíritu Santo para que seamos sustentados cuanto sea necesario, cuantas veces estemos faltos, el Señor nos va a llenar. Necesitamos nosotros estar, hermanos, en esa bendición de gloria. Necesitamos ver a quien realmente nos está sustentando. Es el Señor el que está con nosotros en esta hora. Por eso la epístola de los Efesios, allá en el capítulo 3, versos 19 y 20, nos dice, y de conocer el amor de Cristo cuando tú comiences a conocerlo a Él. Vas a entender que excede todo entendimiento para que sea lleno de toda plenitud de Dios. Hoy tienes dudas de Dios porque no le conoces. Pero el día que realmente lo conozcas como yo lo conozco, vas a estar completo y lleno. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, escucha bien, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. El Señor no solamente te va a solucionar un problema, sino que Él quiere estar guardándote según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder? La fe en Cristo. No existe otra manera de verlo, amigo oyente. No existe otra manera
de verlo, hermano, hermana, que me estás escuchando. Tú que eres un ministro o un líder, esos tiempos son para que tú le des la gloria a Dios y confíes más. Voy acabando. El aceite, dice la palabra del Señor, cesó de fluir cuando las vasijas vacías se terminaron. ¿Qué tanto deseamos de Dios? Dice la palabra que los campos ya están blancos y listos. Hay tanta cosecha, hermanos, que hay que levantar. Solamente que tú y yo necesitamos levantar nuestra mirada y verlos por fe. Si tú en esta hora te levantas en fe y declaras en el nombre de Jesús que en mi casa hay todavía vasijas vacías, entonces en ese momento vas a activar tu fe, porque dice que el aceite no va a cesar hasta que sean llenas. Tú necesitas seguir enfocándote en el espíritu del temor, del pánico, de la ansiedad, o quieres realmente un cambio radical para que ese espíritu lo cambies por amor y por bondad. El Señor te quiere dar un cambio para que comiences si confías en Él. Si no lo has recibido en tu corazón en este tiempo, es hora de hacerlo. Si ya lo tienes, pero vives alejado de Él, es tiempo de que vuelvas. No hay mejor tiempo que este para acercarnos a Dios. Este es el mejor momento que el Señor ha dado para que nosotros nos unamos y podamos seguir llenando esas vasijas vacías. El salmista en una vez expresó allá en el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esa es una promesa de aquel que realmente vive por la gracia de Dios. Nosotros creemos en un Dios vivo. Nosotros creemos en un Cristo vivo, en el nombre de Él, para que toda rodilla, hermanos, confiese en su nombre que Jesús es el Señor. También, hermanos, Isaías nos recuerda de muchas promesas para este tiempo. Cuando nosotros leemos Isaías 55, del verso 6 en adelante, nosotros podemos comenzar a deleitarnos en sus bondades, en sus misericordias. Pero aquí el Señor nos desafía. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto Él esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No importa de dónde vengas, el Señor tiene misericordia y está dispuesto a limpiar tu pecado, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Cada palabra del Señor no puede caer en saco roto. Cada palabra del Señor está llegando al corazón de muchos para que sean sembrada su palabra y de fruto. Tú decides si sigues con tus mismos recursos o le das la oportunidad a Dios que cambie tu vida radicalmente y para siempre.
quiero hacer una oración por ti en esta hora. Padre, he predicado tu palabra. Gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo nos diste el perdón de los pecados. Nos diste la salvación. Porque por gracia sois salvos. Y esto no de nosotros, mas es don de Dios. Por ese sacrificio vicario y por esa resurrección es que nosotros podemos ser y tener vida eterna. Gracias, Señor, por ese milagro de amor. Pero que ahora tú estás desafiando nuestra vida. Así como esa viuda y las vasijas de aceite, que representaban un obstáculo, un problema, tú lo cambiaste en una oportunidad de amor y misericordia. Hoy tú estás preguntándonos, ¿qué tienes en tu casa? El Señor ya está cansado de decirle, no tengo nada. Hoy necesitas ser sincero y confesar qué es lo que tienes en tu casa. Porque el Señor está dispuesto a cambiar esos pensamientos. Porque dice su palabra que los pensamientos de Él no son tus pensamientos, ni tus caminos los caminos de Él. Porque Él es amor, misericordia, pero también es santidad. Hermanos, en este día, el Señor quiere que tomes una decisión. Esta viuda trajo sus argumentos a Dios y solamente le traía quejas y problemas. Ahora esos argumentos y esas excusas ya no te sirven. El Señor ha desnudado tu corazón para que tú hagas una decisión. Tú decides si quieres seguir en lo mismo o quieres desde hoy ser un hijo de Dios. En esta hora tú puedes decirle, Señor, perdóname, ayúdame a hacer una diferencia. Entrego mi corazón desde este momento para que seas Señor y Salvador de mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador Jesucristo y te recibo, Espíritu Santo, en mi corazón. Y tú que te has alejado, pídele que te devuelva el gozo de tu salvación y que el Espíritu Santo te sustente para que en el nombre del Señor tu espíritu sea renovado y cambiado. Y bienvenido a la familia de Dios. Amén. Se despide su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo desde la hermosa ciudad de Hanford en California. Y hasta la próxima, que el Señor le bendiga.